¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa En Defensa de la Vida. Estamos una vez más llegando a sus hogares y hoy día con un tema muy importante, muy interesante. Tenemos también un invitado muy especial y les invitamos desde ya a escribirnos, a hacernos llegar sus preguntas, inquietudes a través de nuestro correo nsearequipa@nsetv.com y nsearequipa@nsradio.com. También pueden seguirnos en el Facebook buscando NSETV o en el YouTube, el canal de YouTube NSETV Perú. Bien, sin más, comenzamos quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Él es un médico, además de amigo nuestro, el doctor Richard Condori, médico, especialista en endocrinología y naprotecnología, además de máster en bioética, ¿no? Entonces vamos a tratar un tema precisamente que tiene muchos aspectos bioéticos, éticos, ¿no? y humanos, y que seguro que a más de uno o a personas que están cerca de nosotros nos va a resultar muy interesante también para compartirlo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí, amigos de NSE, Carla. Presto para poder recompartir toda esta experiencia y bueno, atento a las preguntas también. Efectivamente. Y yo quisiera empezar planteando esta situación que se puede dar cercano a nosotros quizá, o hemos escuchado casos, quizá cada vez más, de un matrimonio que, por ejemplo, se casa con la ilusión de compartir su vida, pero además también de que vengan hijitos, y pasa el tiempo, meses, quizá años, y la presencia de hijitos no se hace realidad, ¿no? Entonces, ¿qué cabe desde el punto de vista de la ciencia, de la medicina? Porque hoy vemos que la tecnología, ¿no? nos ofrecen como máxima, casi única alternativa, la fecundación artificial, la fecundación asistida, pero ¿qué respuesta cabe desde el punto de vista médico, pero también ético, ¿no? Claro, y justamente a propósito de todo este tema, ¿no? Es cierto, o sea, la ciencia lo que te muestra actualmente en la mayoría de manuales y protocolos es una única visión hacia estas técnicas, ¿no? De reproducción asistida, artificiales, como única alternativa ante este problema. Pero en realidad pues no es la única alternativa y justamente de ese tema no vamos a conversar, ¿no? En este programa y quizás en algún otro más. ¿Es real el problema entonces de personas, parejas, matrimonios que no pueden tener hijos o se está aumentando esta población, estos casos, para justamente incrementar este recurso a esas técnicas, o es real? ¿Qué dice la justamente medicina? nos vamos a apoyar un poco en algunas imágenes. Por favor, podrían pasar la siguiente imagen. Sí, la infertilidad es un problema que es real y que aqueja a muchas parejas, más de las que se cree o de las que se pensaba inicialmente, porque realmente pues el buscar un hijo es una necesidad antropológica del ser humano. Entonces las estadísticas, la siguiente imagen por favor, nos muestran que primero, ¿no? Previamente, antes de mencionar estadística, vamos a definir el concepto de infertilidad, ¿no? La infertilidad es, según la Organización Mundial de Salud y las principales instancias que se dedican a esto, es la imposibilidad de lograr el embarazo en 12 meses de relaciones sexuales sin ningún tipo de anticoncepción. Esto quiere decir que la mayoría de veces debo esperar, o cuando uno ve, ¿no? que no vienen los hijos, van pasando los meses, los van buscando, van donde un especialista, el especialista les dice, no, tienes que esperar un año para que recién podamos estudiar si es que efectivamente hay un problema. Y este problema es frecuente, ¿no? La prevalencia va desde 10 al 15% de las parejas y algunas estadísticas hablan de que 1 de cada 6 parejas pueden tener problemas de infertilidad o de subfertilidad, ¿no? En la siguiente imagen... Y una preguntita, sí. veía en la anterior imagen que nos mostraba que es un problema que va en aumento.
Y podemos decir, o sea, porque si es un problema que realmente se va a presentar y está en aumento, ¿hay algunas causas conocidas? ¿A qué se debe ese aumento? ¿Cómo se puede prevenir? Ya. ¿Podría compartir? Sí, en realidad el aumento es debido a que también la población se ha incrementado, ¿no?, en los últimos tiempos. O sea, así como hay un crecimiento poblacional, en general hay mayores parejas que tienen este problema. La frecuencia como tal se ha mantenido más o menos estable en el tiempo. O sea, hablamos de hace 50 años, si hablamos de proporción, la misma proporción de parejas que tenían problemas de infertilidad, pues la tienen ahora. El tema está en que como la población también se ha incrementado, pues ahora más parejas tienen este problema de infertilidad. Ahora, O sea, ese 10-15% es como que más o menos sostenido en el tiempo. Entonces, cuando se presenta ese caso, ¿no? Estamos ante ese problema. ¿Qué hace el médico? ¿Qué cabe decirle a este matrimonio? Ya. Previamente diremos, ¿no?, que según los estudios pues, nos muestran que en el mundo hay más de 50 millones de parejas que sufren de este problema, ¿no? Y a nivel del Perú, según algunas estadísticas propias, hay más de 1 millón de parejas que tienen estos problemas. Algunos dicen inclusive que hasta 2 millones de parejas, ¿no? Entonces estamos hablando de un gran porcentaje de la población, ¿no? Como para que tengas referencia, la cantidad de diabéticos que se estima, ¿no?, igual en el Perú es entre 1 a 2 millones. Entonces estamos hablando casi la misma cantidad de parejas que tienen este problema, ¿no? Un problema serio. En la siguiente imagen podemos ver cuál es esta respuesta que a través del tiempo fue dando la ciencia, la medicina para este problema de la infertilidad. Usualmente la ciencia Quizá, sí, un poquito antes de ya tratar, como en el lenguaje común, las personas usamos términos que no siempre son sinónimos o no son exactos. Se habla, por ejemplo, es lo mismo infertilidad que una persona estéril, ¿no? Que esterilidad, porque generalmente cuando una persona no puede tener hijos, puede hablarse o se usa el término, ¿no? En todo caso, ¿cuál es la precisión que...? Sí, lo que sucede es que, digamos, la precisión que se hacía es el hecho de llamar infértil o fértil a una persona era por el hecho de si pudiera o no embarazarse. En el caso de la esterilidad, se habla de la producción de los gametos, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en la mujer si no produce óvulos o en el caso del varón que no haya espermatozoides, ¿no? Entonces se dice este hombre o esta mujer pues son estériles, ¿no? En la infertilidad es un término más de pareja, ¿no?, en la cual es la pareja en la que tiene el tema de la infertilidad y se busca, bueno, lo que buscamos nosotros es cuáles son las causas, las causas que pueden producir este problema, ¿no? Para hallar la solución. Claro, y para hallar la solución, ¿no? Entonces, teniendo en claro esto, nosotros vemos, ¿no?, cuál podría ser el enfoque, o cuál es el enfoque en realidad que la ciencia da, ¿no?, a todo esto. Siempre, en cualquier problema, ¿no?, que se presenta, hay una serie de pasos que se siguen, ¿no? Estudiar los factores causales, luego hacer tratamiento de estos factores que se han identificado y utilizar medicamentos, tanto en el plano médico como también intervenciones quirúrgicas, si es que es necesario, para corregir estos problemas. Todo esto se fue haciendo sucesivamente desde que se presentó este problema hasta 1978, ¿no? Y a ver, le podrían dar a la siguiente imagen. ¿Y qué pasó en 1978? En 1978 nació, ¿no?, la reproducción asistida. En realidad el primer bebé, probeta, ¿no?, fue muy conocido. Fue el doctor Edward, ¿no?, un médico de Reino Unido que fue el que dio a conocer, ¿no?, esta nueva terapia, ¿no? Si seguimos en la anterior imagen, por favor. ¿Qué pasó en 1978? Al haber esta reproducción asistida se creó un puente entre los factores causales y el poder llegar a un embarazo. Y este puente, lastimosamente, generó consecuencias no muy buenas, ¿no?, en la medicina. ¿Por qué? Porque al puentearme, válgame el término un poco coloquial, se dieron muchas consecuencias, ¿no? Ya no
veía los tratamientos de estos factores que producían estos problemas, ya no utilizaba, ¿no? Utilizo, pero ya no me especializo en utilizar diferentes técnicas quirúrgicas o diferentes técnicas médicas que me permitan superar estos problemas. Y eso me generó las consecuencias que se ven en la siguiente imagen. Incluso podría ser que el interés del médico en incluso hallar los factores causales podría presentarse como secundario ante simplemente el hecho de que no vienen hijos o hay infertilidad. Claro. Vemos que hay un problema, efectivamente, y la alternativa que parece la solución, ¿no? Sí. Es la fecundación artificial. Sí, justamente se olvida, ¿no?, que la infertilidad es un problema que manifiesta una alteración en la fisiología reproductiva del hombre y de la mujer, ¿no? La fisiología reproductiva del hombre y la mujer está justamente diseñada para el advenimiento de un hijo. Hay alteraciones que alteran esto, hay alteraciones que cambian esto, y esto hace... y estas técnicas de reproducción asistida, pues lo que hacen es que uno se olvide de eso, ¿no? Entonces ya no busco las causas que producen la infertilidad o las busco muy superficialmente, no las corrijo, y al hacer eso, de algún modo ya tomo como un atajo, ¿no? Y en vez de tratar el tema, la sustituyo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una técnica que me va a sustituir todo esto y voy a pues llegar a un embarazo. Ahora, la pareja después de estos tratamientos va a terminar siendo igual de infértil de lo que era. ¿Por qué? Porque el problema que causó la infertilidad muchas veces no se corrige. Sigue intacto, sigue ahí. Entonces, si es que quiere tener un nuevo hijo, va a tener que volverse a someter a todas estas terapias que no son para nada tranquilas ni simples, inocuas, ¿no? Ni inocuas, ¿no? Son terapias de bastante intervención con bastantes efectos. Entonces va a tener que someterse a estas terapias nuevamente para el advenimiento de un hijo con menor probabilidad, ¿no?, que con el primer embarazo. Y esto podríamos hablar de, hay autores que hablan de esta interés mercantilista, ¿no?, que ha corrompido, vamos a decir así, o que corre el riesgo de corromper la medicina. Claro. Ya no interesa tanto la persona quizá, ni su problema real y solucionar su problema, ¿no?, yendo a las causas, sino la técnica que me va a permitir sustituir, obtener ventajas, ¿no?, Sí, y esto es bien triste porque yo en la rotación que pude hacer en México justamente sobre naprotecnología, vi, ¿no?, el caso, porque estuve con los doctores durante todo este tiempo, vi los casos de muchas personas que iban y que se sentían muchas veces utilizadas como una mercancía, ¿no? O sea, que iban a un centro de reproducción, como hay tantos por aquí y por allá, y bueno, pues les trataban como si fuera pues algo tan sencillo, y le decían, bueno, ya mira, cuesta una inseminación artificial $2.500, una fertilización in vitro 5.000, tenemos 30% de probabilidad de éxito si, ¿no?, subes un poco. Entonces sí, pues se resumía como que a algo ya más mercantilista, ¿no?, de producción, y había ese gran vacío en estas parejas de ser tratadas así, ¿no?, como personas. Y justamente después de la pausa vamos a continuar hablando precisamente de esto que constituye en todo caso un problema también para la medicina, ¿no? Una alternativa que le puede hacer perder su naturaleza. No se pierdan, continuamos en el siguiente bloque.